Son las 11. Aquí comienza Radio Faena, la tertulia taurina, un programa donde se reúnen todos los protagonistas de la fiesta brava. La vida va transcurriendo y sí veía a Guillermo crecer y lo veía jugar a ser torero, lo veía jugar mucho a fútbol también, que eso me incomodaba un poco, pero siempre tuvo una pasión por el toro tremenda, ¿no? Y luego tenía algo que yo tuve siempre desde mi juventud, él lo tenía desde muy niño. A mí cuando me preguntaba mi mamá, y ya estaba yo toreando, y me preguntaba, pero hijo, ¿tú quieres ser torero de verdad? Y yo le decía, que no, mamá, yo... Pues lo estoy intentando, pero me gusta, pero ahí como que no me atrevía a presentarles un proyecto tan complicado en la casa, ¿no? Y Guillermo parece que había vivido eso en mí. Desde niño todo el mundo le preguntaba la típica pregunta, ¿no? ¿Y tú vas a ser torero como tu papá? No, déjame. Y siempre decía, incluso nosotros cuando se lo planteábamos, nos decía que no. Pero ya a los 15 años, cuando ya empezó a meterse un poquito más a fondo, pues empezamos a ver que era inevitable, ¿no? Que le gustaba, que le apasionaba y bueno, pues aquí está. Guillermo, ya decías que de niño no ponías mucha atención a querer ser torero, porque claro, vivías en ese entorno, vivías la dureza de la vida del padre, de no verlo mucho tiempo, venirte a México, a una tierra que no conocías y que te adoptó desde que eras un niño. ¿Qué es lo que te hace decidir intentar ser torero? O ya lo has logrado, pero ¿qué es lo que te hace decidir y a qué edad intentar ser torero? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, pedir perdón porque ando bien resfriado y traigo la voz muy cogida, pero como bien dice Rafa, pues desde niño yo también en mis pensamientos lo traía, ¿no? El poder llegar a dedicarme a ser rejoneador, pero siempre me lo guardaba muy para mí, ¿no? Nunca me gustaba expresarlo ni con mis padres, ni con mis amigos, era algo muy personal, ¿no? Y yo creo que sí me marcó mucho el debut en mi tierra, ¿no? Ahí fue ya cuando lo vi claro del todo, cuando actué por primera vez en una plaza con el público y viví esas sensaciones, fue cuando verdaderamente me marcó y dije, sí, es lo que quiero dedicarme a esto, ¿no? O sea, el contacto con el público fue lo que realmente te motivó a estar buscando ese contacto, que es lo que buscan los artistas, ¿no? Emocionar al público o al espectador que asiste a una plaza de toros. Sí, desde luego, ¿no? Desde niño en casa había montado desde los caballos veteranos como Chicuelo, Fusilero, Labrit, que fueron tanto para mis hermanas como para mí nuestros segundos profesores aparte de mi padre. Pero bueno, pues de las sensaciones que vivías torando una vaca, ¿no? En casa, a cuando ya sientes la responsabilidad, ¿no? De estar delante de un público, de tener que hacer las cosas con un rigor y con una seriedad y ves que lo consigues, pues, y ves que llegas a emocionar a la gente, pues es lo que más me llenó en ese momento. Que es el motor principal, ¿no? La emoción de torear y lo que se puede transmitir. Maestro, con más de 2.500 corridas de toros, ¿qué es lo que le preocupa para el próximo domingo, que es la confirmación de Guillermo en la Plaza México? Me preocupa lo de las 2.500 corridas, está todo metido en el saco de este domingo, ¿no? Porque al final cada actuación, cada vivencia se te queda grabada y son como alertas, ¿no? Que uno tiene en su mente de las situaciones que se te han complicado, de momentos maravillosos, de momentos cuesta arriba, y cuando ves una presentación de estas con lo que puede suponer a nivel emocional para mi hijo, pues me preocupa todo, desde cómo va a estar el piso. Hoy he estado viendo los toros, el trabajo cada día con los caballos, la gripa que se agarra hoy, que hasta le he reñido como si tuviera la culpa por engriparse, ¿no? O sea, quieres tener un control de tantas cosas que la verdad que te pesa muchísimo, ¿no? Y al final, pues también otra de las experiencias o de los aprendizajes de la vida es que hay que esperar el momento, prepararte lo mejor posible y Dios dirá, ¿no? Recordemos aquel inicio en el 99 cuando llegó a México con esta historia de haber revolucionado la forma de torear a caballo. No vamos a decir el rejoneo, pues sí la forma de torear a caballo, porque se empiezan a implementar distintos aspectos a la lidia del toro. Ya no es nada más pasar y clavar, ya se prepara la suerte y se remata la suerte. ¿Cuál cree que ha sido su mayor aportación al mundo del rejoneo?
yo creo que mi gran aportación fue primero mi ubicación en mi tierra, en una zona de poca tradición taurina, de poca tradición todavía menor de rejoneo. Entonces yo empiezo lleno de sueño, lleno de proyectos, y vengo del mundo de la hípica, un mundo donde la equitación era mucho más dulce que en el rejoneo, se le daba más su lugar al caballo, nunca se le sometía, se le castigaba con espuelas, no había nada de eso, ¿no? Entonces cuando yo empiezo a torear, me apasiona el mundo del rejoneo, pero quiero aportar esas partes que yo traía de la hípica, donde se trabajaba la psicología ecuestre, donde al caballo le querías dar su protagonismo en su movimiento, en el arte de la equitación, del toreo, y en esa búsqueda es donde empiezo a encontrar un motor, donde encuentro que el público además reacciona como diciendo, oye, esto es otra suavidad, aquí desapareció la violencia, aquí el caballo se expresa, el caballo parece que está jugando con el toro, ¿no? Parece que disfruta, que se divierte. Y ahí fue donde vino mi gran revolución, ¿no? Luego, indudablemente, del toreo a pie también agarré muchas cosas, no solo, como decías tú, pasar y clavar, sino que cada tanda tuviera un bonito remate, que mientras el toro embistiera, uno no se fuera ni corriera, sino que siguiera toreándolo. Ahí fui agarrando fragmentos de una disciplina y otra hasta ir dándole forma a lo que yo sentía y lo que quería hacer un proyecto de vida. Guillermo, con toda esta enseñanza ecuestre, ¿te pesa el apellido Hermoso de Mendoza? Bueno, más que pesar me responsabiliza, ¿no? El pertenecer a una estirpe que ha sido tan importante en el rejoneo y en el toreo, pues el mantener el listón, ¿no? El poder estar a la altura de lo que ha conseguido mi padre, llevándolo a mi terreno, ¿no? Que soy un chaval que está empezando y me quiero abrir camino en este mundo, pero desde luego pues sí que mucha responsabilidad, ¿no? Por todo lo que ha conseguido mi padre en su trayectoria y poder, pues, ojalá superarlo, ¿no? Es distinto, ¿no? Que te pese a responsabilizarlo, porque además tienes también la oportunidad de hacer tu propio camino, ¿no? ¿Tú cómo sueñas tu carrera? Sí, desde luego, ¿no? El marcada con mi personalidad, con mi sello, con mi forma de ver el toreo, ¿no? Que sí se asemeja mucho a la de mi padre, pero bueno, pues sí tiene mis piquetitos míos, ¿no? Que los cuales pues intento desarrollar, ¿no? Sin intentar ser un clon de mi padre, ¿no? Todavía no cumples un año de alternativa. ¿Cómo ha sido esta primera temporada como matador de toros? Bueno, ha sido preciosa, ¿no? Ha habido tardes, empezando por la de Sevilla, ¿no? De emotividad, de sentimientos, y luego también acompañadas de triunfos, ¿no? Pero sí ha habido tardes muy reconfortantes, incluso una que a lo mejor no tuvo esa trascendencia, pero fue en Cuenca, ¿no? Que toreé yo solo, mi padre toreaba en otro sitio, o sea, fui solo sin su compañía y pude cortar 3 orejas y un rabo, ¿no? Entonces eso también te hace ver que por ti mismo puedes valer, ¿no? Claro, porque además cuando sale el toro no sabes si está Guillermo Hermoso de Mendoza encima del caballo o alguien más, ¿no? Guillermo, ya confirmaste una de las alternativas, que es en Nimes. ¿Cómo se dio esa tarde? Bueno, pues esa fue también una tarde de las que marcó mi carrera y mi vida, que tendré el recuerdo, ¿no? El poder confirmar en Nimes, en ese coliseo, con el silencio de la gente de Francia, es preciosa la plaza, y que me pudiera confirmar mi padre y encima triunfar de esa manera, cortando 3 orejas y un rabo, pues fue un sueño hecho realidad, ¿no? Maestro, volviendo a la técnica de la equitación aplicada al toreo, que es, como bien dice, su principal aportación al rejoneo moderno, ¿le ve límite a los caballos hoy en día, con esta alta escuela, en la posibilidad de torear y hacer cosas cada vez más increíbles para el público? No, yo creo que límite no hay nunca, ¿no? El ser humano vivimos evolucionando constantemente. Lo que sí es verdad que cuando se va llegando a cuotas altas, esa evolución cada vez es más sutil, es más pequeña, hay más límites porque ya lo estamos llevando a extremos, ¿no? Pero siempre hay evolución y siempre se va a mejorar con la genética, con el trabajo, con la técnica. Seguro que todavía hay muchas cosas por aportar. Vemos la forma de mover a los caballos no solamente para clavar o para cambiar de tercio al toro, de terreno, incluso vemos hacer o ejecutar suertes o cites como si fuera el capote o la muleta, ¿no? Cuando le avienta las manitas por delante al toro, prácticamente ya no existe un subalterno salvo a la hora de cambiar el caballo. ¿Cree que este nivel de perfección
ha hecho que la gente pierda también la capacidad de sorprenderse? Sí, muchísimo, porque cuando vas llegando a un nivel de perfección muy alto, la exigencia es mayor en cuanto a trabajo, en cuanto a poderle dar forma a tu obra, pero luego a la vista del público es todo tan armónico, es todo tan suave, da sensación de menos peligro porque el caballo domina mucho la situación, que se convierte en algo que yo podría comparar pues con la música clásica, ¿no? Pasar de una música más folclórica a una música mucho más clásica, mucho más fina, de ópera, donde las emociones no son tan rotundas, pero luego sí se quedan en el recuerdo del aficionado, ¿no? Guillermo, Cuando yo empezaba a torear, yo recuerdo que había corridas que eran trágicas. O sea, el uno se caía, el otro caballo estaba cornado, el otro caballo no se quería acercar al toro y después de 10 veces conseguías poner la banderilla. Entonces decías, qué difícil es esto. Para el propio público veía que aquello era dificilísimo. Ahora ves que el caballo se ajusta a milímetros, casi se para que pongas la banderilla. Entonces como espectador dices, qué fácil, ¿no? Pero es mucho más difícil que lo otro. Me lo imagino. Y hablando de facilidad, este caballo Cagancho, un caballo emblemático, que fue, pues junto con usted, aquel héroe que contó una historia, que nos hizo emocionarnos, que nos descubrió un nuevo rejoneo e hizo de México un país muy aficionado al rejoneo. ¿Qué recuerdos tiene de Cagancho en la Plaza México y sobre todo aquella despedida en el 2002 que se le dio categoría de figura a un caballo? Bueno, Cagancho fue como el primer amor que tiene uno en la vida y que lo marca para siempre, ¿no? Cagancho me hizo a mí grande y se hizo grande él a la vez, porque yo en las primeras corridas, cuando él empezó a ser famoso, llegaba muchas veces a los sorteos y venía la gente y a mis compañeros, a los Domecq, a Borquez, a Moura, nos preguntaban, oye, ¿cuál de ustedes es el que monta Cagancho? O sea, Cagancho era más famoso que nosotros y la gente venía a verlo a él, ¿no? Era impactante. Entonces recuerdo su presentación en México, fue dramática, ¿no? Porque fue llegar a México una semana antes, montar, yo no conocía mucho de la tauromaquia mexicana, fuimos a México, un ambiente tremendo, y el primer toro le dio una de sus cornadas graves, ¿no? En su muslo derecho, y bueno, pues entonces viví la corrida entre ese primer toro y el segundo, cosiéndolo, operándolo en el patio de caballos, fue... Yo creo que es su primer bautizo de sangre, y a partir de ahí luego tuvo tardes magistrales, ¿no? La tarde de mi primer rabo esa misma temporada, el 5 de febrero ya hace 20 años, donde tuvo una tarde con un toro difícil de Garfias, le dio la vuelta, lo sometió, le pudo y dio la dimensión de torero grande, ¿no? Y después llegó un momento en su vida que su propia popularidad lo hizo tan grande que se volvió en una complicación para mí. Porque donde quiera que yo actuaba, si no sacaba Cagancho, la gente se enojaba. Y claro, en aquel entonces, toreando yo 140 corridas al año, no podía exigirle que todos los días diera su dimensión y salir a torear en todas. Tenía que descansarlo en algunas, no llevarlos. Y entonces como que lo vi claro y dije, creo que es el momento de retirarlo, de agradecerle todo lo que me ha dado y lo que nos ha dado a los aficionados, agradecérselo a él, retirándolo todavía a una edad joven y que viva pues de la mejor manera posible, ¿no? Entonces también decidí que su retirada no fuera algo donde yo fuera a explotar para que la gente me siguiera durante toda una temporada, sino que dije, lo voy a hacer nada más en 4 escenarios muy importantes para mí, ¿no? La primera fue Sevilla, la segunda Madrid, la tercera Pamplona y la cuarta la México. Solo se vistió de torero Cagancho esas 4 tardes en su despedida, ¿no? Y la última fue aquí en la México. Recuerdo momentos entrañables, no de la actuación, sino de cómo convivíamos en el Rancho San Javier, y después de haber estado parado desde julio hasta su comparecencia en México, su recuperación física la empecé a hacer, en vez de montándolo, cuando yo me iba a las mañanas a correr, me lo llevaba conmigo de la mano. Y entonces sin jinete, él corría conmigo por el rancho. Después lo hacía nadar en una alberca muy grande que había, y ahí lo fui poniendo a tono para esa su última corrida, ¿no? Y bueno, pues la corrida que les digo, ya no sé ni si estuvo bien ni si estuvo mal, pero todos lloramos, todos nos emocionamos y los recuerdos son pues de por vida. Sí, fue una gran tarde y como bien dice, todos nos emocionamos, sentíamos parte de la familia Cagancho. Tenías tú apenas 3 años, Guillermo. ¿Cuál es tu primer